Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Señal, no ruido, un podcast con Fede te explica. Yo soy Fede y si ya estuviste en el primer episodio, muchísimas gracias por estar aquí de vuelta. Si es tu primera vez por aquí, gracias por sumarte. Soy un ñoño con orgullo de la política internacional, la historia y la cultura global. Y en este espacio quiero algo más que simplemente recontar las cosas que puedes ver en cualquier página de noticias. Quiero ayudarte a entender qué hay detrás de lo que pasa en el mundo. No solo el qué pasó, sino también el por qué pasó. Vivimos en una era de infoxicación, una tormenta constante de titulares, notificaciones y fake news que muchas veces solo logra dejarnos confundidos y agotados. A veces, parece que estar bien informado es una tarea imposible. Por eso nace este podcast, para bajar el ruido, levantar el velo de la confusión, tema a la vez, y darte herramientas para conversar, entender y, si se puede, sentirte un poquito más conectado con el mundo. Por lo menos, acompañarte un ratico en el domingo de bajón y ayudarte a interesarte en algún tema en concreto. Mi idea aquí es darte historias bien contadas, dadas con contexto, y reflexiones que te sirvan para algo más que ganar una discusión en alguna comida familiar. Como dije en el último episodio, esto es algo nuevo para mí, pero estoy muy emocionado por poder seguir en esta experiencia, trayendo historias más allá de TikTok. Así que muchas gracias por estar aquí. Estamos ajustando cosas, habrá muchas más que ajustar, pero por ahora ponte cómodo. Este espacio es tuyo también. Bienvenido al segundo capítulo sobre la historia de Irán, un craso error de cálculo. One of his rare appearances, Mohammad Mossadegh, Premier of Iran, meets the press to reaffirm his government's unwillingness to arbitrate with Britain over nationalizing the Anglo-Iranian oil company. With chances of a settlement fading, the West's best hope is that this sickly man, in whose frail hands may lie the key to peace, is as anti-Russian as he is anti-British. En el episodio anterior vimos cómo Irán había sido humillado durante décadas por el colonialismo británico. Pero había esperanza. Mohammad Mossadegh, un político nacionalista que finalmente decía representar los intereses del pueblo iraní, había llegado al poder. Un hombre que conocía íntimamente su país y que tenía el pulso de su gente. Mossadegh y los iraníes sabían que estaban viviendo un momento histórico. Por fin tenían esperanza. Pero esas esperanzas estaban a punto de estrellarse contra la fuerza devastadora de la Operación Ajax, la mayor operación de inteligencia realizada hasta ese momento. Ese evento lo cambió todo. Le dio forma al Medio Oriente como lo conocemos hoy. Y aquí es que es el gran clivaje de la historia de Irán y la respuesta a la pregunta que nos obsesiona. ¿Cómo diablos Irán pasó de ser el gran aliado de Estados Unidos en el Medio Oriente, el supuesto bastión de la paz y la estabilidad según Carter, el supuesto jefe del eje del bien que contenía a los soviéticos, según los británicos, a ser el líder del eje del mal, según George Bush? ¿Cuál fue el trasfondo de este cambio? Y, más impresionantemente, ¿cómo fue que un régimen prooccidental colapsó por completo en menos de 3 años? Empecemos esta historia. Stephen Kinzer relata día a día los 2 años de Mossadegh como primer ministro en su libro All the Shah's Men. Hoy sabemos cómo termina esa historia, pero en ese momento nada era inevitable. Los iraníes estaban emocionados, estaban expectantes del futuro, y en este momento podríamos detectar a Irán como un gran encuentro de diferentes intereses. Los más importantes de todos, de nuevo, los de la potencia colonial, Gran Bretaña. A pesar de que el gobierno británico estaba completamente en contra de la expropiación, había ciertas figuras clave dentro de su gobierno que de pronto estaban un poco más abiertas al diálogo. En ese momento, Gran Bretaña estaba gobernada por un gobierno de izquierdas. El Partido Laborista había llegado al poder en 1945 y su primer ministro, Clement Attlee, tenía aliados socialistas, en especial Ernest Bevin, su secretario del Exterior, que estaba generalmente propenso a apoyar la descolonización. Ya lo había hecho en India, por ejemplo, y en África, y reconocían que lo que estaba haciendo Mossadegh en Irán era esencialmente lo mismo a lo que ellos en 1947, 1949 y 1951 hicieron al expropiar grandes empresas y volverlas de propiedad nacional.
especialmente las acereras británicas y las ferrovías. Pensaban ofrecerle a Mossadegh el mismo acuerdo 50-50 que operaba en Arabia Saudita y que tanto había inspirado a los iraníes. Solo con eso probablemente se hubiera resuelto el conflicto. Pero Mossadegh tenía muy mal timing. El mismo año de la expropiación, Attlee perdió las elecciones. Fue reemplazado por Winston Churchill, que nosotros conocemos por ser gran héroe de la Segunda Guerra Mundial, pero antes y después de este heroísmo era más famoso por ser el gran representante del Imperio Británico, el líder de la facción imperialista del Partido Conservador. El poder en las sombras, su gran pupilo era Anthony Eden, el canciller de Gran Bretaña y su eventual sucesor como primer ministro. Y él estaba terminantemente opuesto a llegar a cualquier acuerdo con Irán, que veía como una nación salvaje y vengativa. Entonces decidieron irse por un camino diferente. La jugada, demandar a Irán ante la Corte Internacional de Justicia. Esperaban que como una organización de élite, la Corte les diera la razón, pero en un momento la Corte dijo, yo no voy a escuchar este caso. Le dio la razón a Irán. Y aquí quiero recalcar el por qué, porque es un punto que termina siendo muy importante para toda esta epopeya. Imagínense que la Corte Internacional de Justicia no es precisamente como un juez penal, como los que conocemos nosotros, es más como un árbitro. Lo que pasa es que el derecho internacional está fundado completamente sobre lo que quieran los estados. Tiene mucho sentido. Al final son los estados los que tienen el poder, los ejércitos, la plata, su apoyo internacional. Y entonces son ellos los que firman acuerdos entre sí que van estableciendo este orden internacional. Estos acuerdos se llaman tratados. Y nosotros los conocemos con mucha pompa y boato, como unas cosas súper elegantes de los grandes diplomáticos, y lo son. Pero en muchos casos, o en casi todos los casos en realidad, operan simplemente como contratos. Como en teoría todos los estados están en igualdad de condiciones, no existe una policía mundial que se siente y esté asegurándose que todos los estados cumplen lo que tengan que cumplir. Para eso, los estados se tienen que controlar entre sí. Cuando vemos estos temas de que el derecho internacional no está funcionando o que no está haciendo nada para resolver algún problema, esto no es un bug del sistema, es un diseño. Si bien claramente el derecho internacional ha evolucionado y se ha expandido y ha crecido, pues al final el sistema jurídico entre los estados está diseñado para darle la mayor acción posible, no al pueblo, no a las organizaciones internacionales, sino a esos mismos estados. En teoría esto no es ni bueno ni malo, es lógico, cuando entendemos que los estados simplemente están actuando en su propio interés. Y tenemos que acomodarnos a este sistema porque nos guste o no, es el que tenemos. Una de las claves de esto es que los estados pueden decidir cómo resolver sus problemas con otros. Pueden sentarse con el otro país y firmar un acuerdo directamente. Pero si no lo logran, pueden contratar a un mediador. Puede ser otro país, puede ser un individuo, puede ser una organización internacional. Y si esto es muy difícil, pueden enviarlo a que lo resuelva un juez, que supuestamente es una autoridad imparcial. La autoridad imparcial más importante en este caso es la Corte Internacional de Justicia, que es el juzgado de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Pues básicamente porque casi todos los estados son parte de la ONU, cuando no lo son de, no sé, la Organización Internacional del Atún Tropical. Y entonces, cuando la Corte de la ONU toma una decisión, hay muchas más herramientas que tiene para asegurarse que todos los países cumplan esa decisión. Pero para que esta Corte pueda entrar, los estados tienen que concederle expresamente este derecho. Pueden hacerlo a través de una declaración, vámonos a juicio, a través de un tratado o incluso a través de la presentación de argumentos en la Corte. Más de un estado se ha visto enfrascado en un litigio que no tenía que lidiar simplemente porque un abogado muy emocionado presentó argumentos de contestación ante la Corte. Pero al final es fundamental para el Estado que él tiene que decidir remitir el tema a la Corte. Irán nunca había hecho esto y por lo tanto la Corte Internacional de Justicia dijo, yo no puedo juzgar esto. Aquí la Corte parecía estar valorando un punto esencial de nuestro sistema internacional. Al menos en papel, los estados son soberanos. Irán tenía el derecho a decidir cómo resolver su problema con el Reino Unido por su propia cuenta. No estaba sujeto ya
a las decisiones de un par de multimillonarios europeos y de las grandes potencias que los representaban. Tenían voz y voto en una mesa de diálogo internacional. Con esta decisión, Mossadegh estaba envalentonado. Estaba confiado, pensando que podría rápidamente concluir el asunto debatiéndolo ante la ONU. Llegó, con su humor mordaz, a la Asamblea General de Naciones Unidas, una entidad que él estaba seguro iba a apoyar a Irán. Había sido la ONU quien había impedido una invasión soviética en 1946. Había sido la ONU la que había puesto tate quieto a las demandas británicas. Y ahora, Mossadegh estaba en un lugar aún más favorable a los intereses de Irán. La ONU se encontraba en plena oleada de descolonización y se estaba llenando la Asamblea General de países recién descolonizados. Mientras que el Consejo de Seguridad solo tiene 15 miembros, de los cuales 5 siempre son los mismos, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, entre los cuales está Gran Bretaña, y la Corte Internacional de Justicia es una entidad de élite en la cual sus jueces son casi siempre integrantes educados en las universidades más caras y elegantes del mundo, la Asamblea General se rige a un principio un poquito más democrático. Cada país tiene un voto. Y entonces, Irán acá se encontraría al frente de un naciente bloque anticolonial. There was a densely packed session of the Security Council at New York when Persia's ailing premier, Dr. Mossadegh, arrived on the arm of Mr. Trygve Lie, the United Nations Secretary. Shaky on his pins, but firm enough in his policy, he was opposed by Britain's Sir Gladwin Jebb. Sin embargo, poco a poco se empezaron a sentir los contratiempos. Mossadegh se reunió con Harry Truman, el líder de los Estados Unidos, quien le tenía una tirria horrible a los aristócratas europeos acartonados que él decía habían echado al mundo entero a la Segunda Guerra Mundial y matado a millones de personas. En este caso, Truman simpatizaba con Mossadegh y apoyaba su propuesta de nacionalización. Mossadegh salió en 1952 muy contento de sus acciones, pero tan solo 2 meses después hubo un cambio de gobierno en los Estados Unidos, como el que ya había habido en Gran Bretaña, y Truman fue reemplazado por Dwight Eisenhower, del Partido Republicano. Eisenhower era un militar que había sido reclutado para ser presidente sin muchas ganas, y entonces básicamente él no tenía tantas políticas internas, sino que se concentraba en un tema en particular: la contención del comunismo que él veía como creciente en todo el viejo mundo. Eisenhower le tenía pavor a esta expansión del comunismo. Los militares estadounidenses estaban horrorizados por la caída de China ante el Partido Comunista de Mao Zedong y temían que este iba a ser solo el primer dominó que resultara en que la totalidad de Asia y eventualmente todo el sur global estuviera bajo dominio de los rojos. En consecuencia, este comunismo debía ser opuesto fuera como fuera, sin escrúpulos, en Corea, en Vietnam, en Guatemala y en Irán. Pero espérate. Puede que esto sea un poquito confuso. Hemos oído una, otra y otra vez que Irán antes le tiene también el mismo miedo a los comunistas. El gobierno de Irán no tiene nada de comunista, es una monarquía. Mossadegh es un noble. Y por el contrario llevan 30 años pidiéndole a Estados Unidos que ayude frente a las amenazas de la Unión Soviética. ¿Cómo así que el comunismo debe ser detenido en Irán? Imagínense que el gobierno de Churchill había determinado para este punto que no se iba a poder solucionar pacíficamente la expropiación. La única solución, pensaban ellos, sería una intervención directa en el gobierno de Irán, que obligara, de alguna u otra forma, a Mossadegh a renunciar. Para esto, necesitaban el apoyo de los estadounidenses. Este apoyo fue una sabia decisión por parte de Churchill. Curiosamente, era justo lo que hubieran necesitado los británicos para no haber perdido su estatus como superpotencia 3 años después, cuando, en la crisis del Suez, fallaron miserablemente en su periodo de mayor humillación histórica. Pero en este momento pensaron que la única forma de convencer a los estadounidenses era hacerlos creer que el Frente Nacional de Mossadegh era un partido comunista. Esta era una tarea muy difícil, teniendo en cuenta que, por el contrario, el Frente Nacional era un enemigo acérrimo de la rama iraní de la Comunista Internacional que se llamaba el Tudeh. Para reconciliar estos dos puntos, el MI6, el Servicio de Inteligencia Británico, fabricó un dossier entero en el que se mencionaba que Mossadegh tenía vínculos con el Tudeh
y que, si bien el Frente Nacional no era un partido comunista, sí estaba infiltrado por integrantes de los partidos comunistas, que estaban listos para dirigir un golpe blando en contra del régimen. Esta fue la base del libro que usaría la CIA, el MI6 y otras entidades de inteligencia en Latinoamérica en los 50s, 60s y 70. Y fue, a grandes rasgos, como se había percibido el surgimiento del Partido Comunista Chino en Occidente. Los comunistas y los nacionalistas habían estado aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Y si bien fueron los comunistas los que lucharon sin cartel ni tregua contra Japón, utilizaron la confusión de la posguerra y el apoyo soviético para consolidarse en una región muy grande del país, Manchuria, desde donde se tomaron el resto. En Langley, el centro de la CIA en Virginia, ya se hablaba entre suspiros preocupados que Irán sería una segunda China. Kinsler hace un recuento supremamente detallado sobre cómo, paso a paso, las opciones diplomáticas para resolver la crisis se fueron cerrando. En este punto, si bien la expropiación había sido un golpe del cual el Reino Unido no había podido recuperarse, sino en sus necesidades de petróleo que podían ser suplidas de otras partes, por lo menos sí en su ego, Mossadegh había, ante todo, buscado un acuerdo con los británicos. Así les tocará retornar parte de la propiedad de Anglo-Iranian. De hecho, era de esperarse, y no estaban opuestos a la determinación de cierta fórmula de reparo. En la ley que expropió la empresa, acordaron reservar 25% de los ingresos que llegarían de Anglo-Iranian para indemnizar a los antiguos dueños británicos. A la vez, los trabajadores de petróleo en Abadán no querían un acuerdo. Ellos habían sufrido el maltrato total de sus supervisores británicos y los aborrecían. No querían jamás que ellos volvieran. La presión popular estaba en contraste directo con los intereses internacionales. Y a diferencia de los shahs Qajar de antaño, a pesar de que fueran familiares, Mossadegh era un servidor público, elegido por el pueblo y que ante todo debía cuidar los intereses del pueblo. Irán había evolucionado mucho desde 1872. Aquí hay un punto que me llamó mucho la atención en la investigación de este capítulo, en gran parte porque es el punto de quiebre de la historia, pero también por el hecho de que estas peleas que estaban ocurriendo en Irán en 1950 tienen ciertas rimas con la actualidad. Pensando en el hecho que era muy probable que el país tuviera que devolver al menos parte de Anglo-Iranian, en 1952 Mossadegh anunció una serie de reformas profundas a la economía de Irán, que tenían como su objetivo, en sus propias palabras, crear una sociedad libre de petróleo. En parte, estas medidas tenían como objetivo salvar una economía que, habiendo cortado su principal vínculo comercial, estaba en una crisis profunda. Sin embargo, también había otro elemento fundamental en el genuino interés del gobierno iraní de replicar la revolución industrial que había creado Europa como la gran potencia del siglo XX y alejarse de la dependencia excesiva en el extractivismo y los recursos naturales. No es algo particularmente novedoso o especial, y menos hoy en día. Por el contrario, parece casi que una necesidad en el marco de nuestra ideología imperante, el desarrollismo, pero en la época generó pánico en la comunidad internacional. Irán controlaba 25% de la oferta de petróleo del mundo. Parecía fundamental que un país tan importante para el comercio en petróleo siguiera siendo absolutamente dependiente de este recurso. Fue esto lo que finalmente hizo actuar a los estadounidenses, que llevan un rato ya planeando la Operación Ajax. Su líder, Kermit Roosevelt, nieto de Teddy Roosevelt e integrante de la CIA, un historiador con un interés total en el Medio Oriente. Un poquito un nerdo como nosotros, pero con un solo detalle. Estaba convencido de que podía usar sus conocimientos de la historia y del orden político del Medio Oriente para reformar a la región en todo lo que favoreciera a los Estados Unidos. De hecho, a principios del año, fue la mente maestra detrás del golpe de Estado que acabó con la monarquía en Egipto y llevó al poder allá a Gamal Abdel Nasser, pensando que así, un títere británico sería reemplazado por un títere estadounidense, sin saber que en realidad le estaba abriendo las puertas de tajada a la Unión Soviética sobre el mundo árabe. En Irán, fue Roosevelt quien entró a Teherán, como relata Matthew Stevenson, y se puso en contacto con los grupos que estaban más propensos a oponerse al régimen de Mossadegh. Ya sonarán parecidos o familiares para ustedes, los basaríes y la ulema, que habían propiciado parte de la base del Frente Nacional,
pronto serían los mismos enemigos del primer ministro de este partido. Mientras tanto, los británicos y los estadounidenses se concentraban en convencer al ejército iraní, liderado por el amante del imperio británico Mohammad Zahedi, para dirigir un golpe de estado. Zahedi ordenó a un subalterno enviarle un mensaje a Mossadegh, supuestamente proveniente del rey, informándole que estaba despedido. En realidad este mensaje era falso. Mossadegh fue advertido a tiempo del plan, probablemente por un integrante del Partido Comunista que tanto odiaba. Inició a tiempo una purga de los altos militares del ejército, justo a tiempo. El golpe se evitó por nada, y las potencias imperiales tuvieron que volver a la etapa de planeación. Otras personas les sonará de nuevo esto familiar, y es porque una historia muy parecida pasó con el golpe de los almirantes en Chile antes del golpe de 1973. El segundo intento se haría a través de la oposición en los Majlis, el Congreso de Irán. Aquí, Roosevelt tomó la iniciativa y empezó a centralizar la oposición de Mossadegh a través de dos figuras: Zahedi, quien mantuvo cierta influencia, y un copartidario de Mossadegh, el Ayatollah Kashani, entonces el líder supremo del clero iraní. Kashani sería, eventualmente, el mentor del Ayatollah Khomeini, el gran líder de la revolución que 30 años después desharía todo lo que estamos hablando. Mientras tanto, de pronto, los que escucharon el podcast pasado pueden estar pensando, bueno, ¿y dónde está el Shah? ¿Dónde está el joven Mohammad Reza Pahlavi? Tanto que hablamos de él y ahora está desaparecido. ¿Qué está pasando por su cabeza? Y bueno, Pahlavi estaba predispuesto a rechazar cualquier decisión de Mossadegh y tumbarlo. El primer ministro era un pequeño príncipe en la época Qajar, y el Shah detectaba en la oposición política del primer ministro no una verdadera oposición en los intereses de Irán, sino un viejo resentimiento familiar de un miembro de la dinastía que su padre había tumbado. Es probable que hubiera cierto resentimiento por eso, pero mientras Mossadegh retenía su popularidad, el hecho es que no es nada lo que el Shah podía hacer. Pero cuando el sabotaje internacional y la oposición interna empezaron a tener cierto costo sobre la economía, rápidamente tomó provecho. Las reuniones para Ajax solo fueron hechas públicas muy recientemente y en retrospectiva parecen una película de espías, casi tan absurda como una narrativa de Wes Anderson. Un grupo de literatos, historiadores, hombres militares y delfines de la clase política transatlántica se reunieron para ver cómo acabar con el gobierno de un país. Mientras tanto, Roosevelt estaba sentado con el Shah, tratando de convencerlo que la única opción presente era un golpe de estado. Al final, el Shah, a pesar de sus nervios, aceptó, y procedieron con el plan. ¿Y cuál era este plan? No me lo van a creer. Simplemente repítase el plan del general Zahedi, incluso con otro militar que había sido eliminado durante las purgas militares después del plan inicial. Ahora el Shah sí estaba involucrado y la orden de despido era real, pero temiendo que, luego de este despido, los comunistas se alzaran en su contra y lo mataran, él y su esposa huyeron a Bagdad una semana antes del plan. Luego, a la carta de renuncia se le iban a sumar una serie de protestas, algunas genuinas porque Mossadegh sí tenía oposición, y otras fabricadas por esta oposición internacional que buscaban congelar el país. Pronto Teherán se hundiría en protestas y paros. Las ciudades más pequeñas en protestas religiosas convocadas por los ayatolás. Y finalmente, el apoyo del variopinto grupo de opositores a Mossadegh fue útil. Prácticamente de un día a otro, el país se congeló, todo en función de buscar tumbar a su primer ministro. La parte militar del golpe, sin embargo, nuevamente falló y no se pudo ni arrestar ni matar a Mossadegh. Pero él no supo reaccionar y lo primero que hizo fue prohibir las protestas, asegurando que sus propios aliados no podían salir a defenderlo. Mientras tanto, no es que ellos pudieran asegurarse de esta oposición porque el ejército no lo apoyaba. Entonces sus enemigos siguieron marchando en su contra. Rápidamente Mossadegh vino a darse cuenta que no había mucho que él pudiera hacer. Su espada estaba contra la pared. Retenía apoyo popular, pero no era absoluto, y mucha gente sí estaba en contra. La única opción que hubiera tenido era, irónicamente, entregarse a la frágil alianza de conveniencia que se estaba generando con los comunistas, y pedir a la Unión Soviética que lo ayudara. Pero acá Mossadegh tiene algo en común con Homero Simpson. ¿Será Homero Simpson un comunista?
Su padre habló en su defensa. Mi Homero no es comunista. Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una estrella de porno. O bueno, no. Mossadegh no era ni actor porno ni comunista. Y viendo que no tenía otra opción, más allá que aliarse con un grupo político que odiaba, se entregó a las autoridades militares. Se acabaría así el gobierno del Frente Nacional. In the military court at Tehran, where he's been on trial for treason, the Persian ex-premier, Dr. Mossadegh, demonstrates that he knows how to make an entrance. Clad in his accustomed dressing gown and pajamas, he even makes a dramatic scene out of taking his place in the dock. From this picture, you might conclude that he's a dying man, or at any rate a very sick one. At other times, however, the tribunal has been kept in an uproar, for the aged defendant has constantly challenged the authority of the court to try him, and he's hurled insults at everyone, including the officer appointed to defend him. What a performance! El siguiente primer ministro fue Mohammad Zahedi, que no podía sino fallar hacia arriba. Y entonces, pues él llegó del exilio muy contento, reclamando éxito por el golpe de estado. Era el hombre que más confianza tenía entre las potencias extranjeras, y por un breve tiempo, Mohammad Reza Pahlavi se resignó a decir que a él le estaban haciendo lo que su padre le había hecho los reyes callar. Pero en realidad Zahedi no quería pegarse un Reza Khan y devolvió casi todo el poder al Shah, que rápidamente aprovecharía, concentraría este poder y se convertiría en el dictador del país. La empresa de petróleo iraní que había construido Mossadegh sería privatizada, y si bien solo se retornó 40% a lo que antes era Anglo-Iranian y ahora es British Petroleum, el resto sería principalmente administrado por un consorcio de 7 empresas norteamericanas de petróleo. Conocemos el nombre de varias: Chevron, Mobil, Texaco, Exxon. Tenían control sobre grandes porcentajes de la producción petrolera en Irán. Aunque es cierto, a diferencia que antes, este nuevo consorcio sí debía pagar cuantiosas sumas para continuar operando en territorio iraní. En 1957, el Shah creó un servicio de contrainteligencia, el SAVAK, que tenía como intención asegurarse que la próxima vez que le pasara una de esas, no tendría que depender ni en el MI6 ni en la CIA para mantenerse en el poder. En particular, el SAVAK inició una sanguinaria represión en contra de estudiantes, librepensadores, intelectuales y sobre todo integrantes del Tudeh. El régimen del terror iniciaría en el país. Antes del fin del régimen del Shah, se convertiría en... Para el final del régimen del Shah, se habría convertido, según Time, en un artículo que se llamaba Like the CIA, en la entidad más odiada de Irán, habiendo torturado y matado a decenas de miles de personas. La caída del gobierno Mossadegh generó traumas para el país. De poco a poco se fueron revelando las influencias de los británicos y en especial las de los estadounidenses. Los iraníes se sintieron profundamente traicionados por quienes veían como un aliado. Entendieron que no eran iguales, eran vistos como una zona de influencia, una colonia más. En su documental The Last Shah of Iran, la BBC reporta el estado del Shah luego de la revolución. El hombre era visto como un títere de los estadounidenses y en consecuencia sabía que ya no podía seguir actuando como un jovencito al que no le importaba la política. A su favor tenía el amplio apoyo de las autoridades de inteligencia de los Estados Unidos, que tras el golpe acordaron llenar al país con plata. El Shah utilizó este apoyo de todas las formas posibles para centralizar el poder. Zahedi fue estigmatizado y exiliado a Roma. Se alejó con fuerza el Shah del Reino Unido, quien igual estaba declinando rápidamente en este periodo. Al final, el golpe contra Irán fue la última acción imperial verdaderamente exitosa de Gran Bretaña en la región, y luego de esto solo le vendrían fracaso tras fracaso, y entendió que su mayor ventaja sería atarse completamente a los Estados Unidos. Con toda esta plata configuró una reforma al ejército iraní que lo convertiría en el 5º ejército más poderoso del mundo, como recuenta Andrew Scott Cooper en su libro The Fall of Heaven. La joya de la corona fue una adopción, un poco mañosa si me preguntan a mí, de las propuestas de modernización que había usado Mohammad Mossadegh, pero de una forma mucho más radical, la denominada Revolución Blanca,
llamada así porque, en palabras del Shah, no iba a necesitar ni una gota de sangre. Esto es, ni una gota que no estuviera ya regando el Sabak. La meta de la revolución era comprar el apoyo de los más pobres, debilitar a las órdenes tradicionales en el país, los religiosos, los terratenientes, y establecer un Irán moderno y occidentalizado a la fuerza. Reza Pahlavi no fue el primer rey de Irán en haber hecho esto. De hecho, las reformas modernizantes, como una forma de debilitar a los nobles, ha sido una fuerte tradición de los iraníes desde por lo menos el Imperio Sasánida, pero esta fue de las más radicales. Entre otros puntos, se tenían una reforma agraria, la venta de tierras a los campesinos a precios bajos, la nacionalización de los bosques, la privatización de empresas gubernamentales, la liberación femenina, la extensión del derecho de voto a las mujeres, voto porque si solo había un partido, la alfabetización del país, la construcción de grupos médicos deambulantes, la modernización de la agricultura iraní, la creación de sistemas de justicia comunitaria, que irónicamente estaban atados al Sabak, la nacionalización del agua, la reconstrucción de vías, el derecho de los obreros de las grandes empresas a tener cierta propiedad sobre estas empresas, la estabilización de los precios en los mercados, la educación gratuita y obligatoria, comida gratuita para los más pobres, una adopción universal del servicio social que había creado Mossadegh y el control de los precios de arriendo. En teoría todo suena una maravilla, ¿no? Y la ejecución, hasta cierto punto, sí permitió el desarrollo económico de Irán, pero no fue del todo efectiva, a pesar del gran poder del Shah. Por el contrario, lo primero que hicieron las reformas fueron interrumpir los procesos económicos y culturales tradicionales. A pesar de que Irán crecía rápidamente, el PIB en estas décadas siempre creció por encima de 10% al año, una figura que es de locos, la desigualdad crecía a la misma velocidad. Y acá también había un tema de egos. El Shah no solo quería ser un líder, tras todo el drama, quería ser el mejor líder en la historia de Irán. Para cumplir este objetivo, tendría que ser todo para todos. Para los nacionalistas, se vendía como el nuevo Shahanshah, rey de reyes, un héroe del pasado, que recuperaba las imágenes del Irán preislámico y construía una nueva nación. Para la izquierda, y los que habían apoyado a Mossadegh, pensaban volverse más Mossadegh que Mossadegh, y redibujar a Irán en su imagen y semejanza. Para los liberales, quería ser visto como un líder pro-occidental, secular, aterrizado, que creía en la igualdad de las mujeres y en las libertades individuales. Y para el orden público, los soldados y los policías, tenía que ser visto como un puño de hierro, el muro de contención en Asia contra el comunismo. Las revoluciones que habían sacado a gobiernos conservadores en Irak, Siria, Egipto y Turquía amenazaban a Irán. El Shah siempre fue supremamente paranoico y convencieron que o él era la voz de la revolución o una revolución iba a llegar y lo tumbaba a él. Ali Ansari hace un punto incluso más incisivo sobre este ego del Shah como el gran líder de su revolución, en el que menciona de que los discursos de Reza Shah Pahlavi sobre su país solían estar llenos de recelo y de odio. Lo que él quería era agarrar un país que él no sentía suyo y redibujarlo a su imagen y semejanza, a su sociedad ideal, o más bien a la sociedad que él había vivido en su juventud como un estudiante en una escuela en Suiza. Este desconocimiento que empezó a surgir entre un Shah que solo tenía ojos para Occidente y su pueblo empezó a configurar el gran clivaje del malestar. Cada vez más el Shah empezó a sentirse remoto del país islámico que gobernaba. Y cada vez más y más ayatolás, habiendo probado brevemente el poder en 1953, pensaban en la posibilidad de tener control absoluto. Una serie de protestas de estudiantes de las universidades islámicas, especialmente en Qom, una ciudad que es sagrada para el Islam chiita, amenazaron en 1963 con hacer lo mismo que él le había hecho a Mossadegh. La opresión fue brutal. Al menos 200 de los jóvenes que protestaron, estudiantes que querían ser imanes, fueron ejecutados, fueron tirados de edificios altos en Qom, y el Ayatollah Khomeini, el líder de las protestas, escapó por nada y tuvo que huir a Bagdad, en donde se volvería un símbolo internacional de la oposición al Shah. Para alejarse del poder del clero,
Pahlavi buscó enfatizar más y más la milenaria historia de Irán. Antes del Islam, como lo hemos hablado, Irán ya había tenido dos imperios fundamentales para la historia del mundo. A diferencia de lo pensado en muchos países árabes y de lo pensado oficialmente por la ortodoxia islámica, los iraníes no ven el periodo preislámico como una época de oscurantismo. Por el contrario, lo ven como la época dorada de su nación. Pahlavi pensó que podría aprovecharse de esto. En 1967 restauró el título antiguo antes del Islam de la monarquía, Shahanshah, literalmente Rey de Reyes, y se coronó como el primero en más de 1000 años. En su coronación no pudo evitar insultar a su propio país, diciendo que no quería ser el Shahanshah de un país pobre. Solo reportó en National Geographic y generó gran malestar. Luego, en 1971, para celebrar el aniversario 2500 del Imperio iraní, lanzó una celebración de naturaleza descomunal. La BBC tiene un documental excelente relatando todo esto. Se llama Decadence and Downfall in Iran, The Greatest Party in History. Y yo les cuento, ¡qué fiesta! Entre los invitados, 20 monarcas, 26 príncipes, 18 presidentes, 4 primeros ministros, el vicepresidente de los Estados Unidos, Spiro Agnew, Imelda Marcos, la primera dama de las Filipinas, el prefecto de las iglesias orientales de la Iglesia Católica, Joseph Broz Tito, Suharto, la princesa Ana del Reino Unido, el futuro rey Juan Carlos de España y muchos otros. Cada uno con una limusina de primera categoría que lo llevaría a una tienda de campaña de inspiración persa antigua, a ver, entre otras cosas, una nueva marcha de los inmortales, la mítica guardia personal de los emperadores persas de antaño, llamados así porque siempre se mantenía su número en exactamente 10.000, y por lo tanto parecían invencibles. Ellos habían sido gran parte de la razón por la cual perdieron los griegos en las Termópilas. Ahora eran gran parte de la muestra de grandeza del Shah. Seguido por un mítico recuerdo, minuto a minuto, de la historia de Irán y cada uno de sus grandes imperios, hasta la llegada gloriosa del Shah actual. Claro está que el exceso total de la corona en esta celebración, como la gran mayoría de shows de exceso en los estados, no fue un gasto significativo para el presupuesto nacional, pero igualmente dejaron a muchos en el país sintiéndose muy Mientras ofendidos. Tanto, el clero esparcía propaganda a los pobres dirigida a ciudades pequeñas e intermedias. Un punto que Veían me cómo parece súper incrementaban la interesante desigualdad en el país es que aquí, mientras el el Estado Estado se se preocupaba preocupaba el hecho más de que que el nada régimen iraní por agradarle a era extranjeros. relativamente tolerante a la homosexualidad, para probar que eran un gobierno alejado de los principios islámicos del país. Esparcieron supuestas noticias que el Shah era bisexual, que hasta este momento no tenemos confirmación, que su primer ministro era gay, que es abiertamente falso, y que habían favorecido en la corte una supuesta boda homosexual. Estas fueron herramientas fundamentales para asegurarle al pueblo que la monarquía era diferente, que era peor, que era pecaminosa. Mientras tanto, otros grupos recogían también fuerzas. La creciente población universitaria en Teherán buscaba aún más libertades y sentía que el Shah, si bien hacía bien su proyecto de modernización económica, se quedaba muy corto con relación a los derechos civiles. En esto no mentían. Los comunistas veían el debilitamiento del gobierno paso a paso, como prueba de que, inevitablemente, Irán caería en la esfera soviética. Peor aún para el gobierno era el hecho de que el apoyo internacional para el Shah, que había financiado su estilo de vida y la estabilidad del país, parecía estar debilitándose. El punto de quiebre ocurrió en 1973, cuando la OPEC, una organización de países productores de petróleo, que en su momento había sido fundada por Irán, estaba buscando castigar a Occidente por su apoyo a Israel en la guerra de Yom Kippur. Irán no estaba interesado en esto, pero quería más plata, y entonces aceptó la reducción radical de la producción de petróleo, que llevó a que en un año el precio de este bien se disparara casi en 400%, y esencialmente dinamitó el crecimiento económico de Occidente por una década. En este contexto, el gobierno estadounidense de Richard Nixon y el de su sucesor, Gerald Ford, fue reemplazado por Jimmy Carter, un humilde campesino de maní que buscaba reorganizar su política exterior y favorecer los derechos humanos. En el marco de esta nueva política exterior, no era justificable mantener el costoso apoyo a una represiva y violenta dictadura. Carter presionó a Pahlavi para que hiciera una liberalización moderada de la prensa,
que dejara que ciertas voces se expresaran. El Shah había crecido en los 30 años al mando de Irán, y ya no era ese joven naif que no sabía nada de política. Por el contrario, era un jugador del Juego de Tronos sabio y maquiavélico. Probablemente, en un mejor momento, hubiera actuado como lo hizo en 1963 y aplastado a la oposición de manera violenta. Pero en 1979 parecía que ya no le quedaban fuerzas. Hoy sabemos la razón. 5 años antes, había sido diagnosticado con leucemia, y esta larga lucha contra la enfermedad lo había dejado en estado crítico. No tenía las fuerzas para luchar, a duras penas contra su enfermedad, y ni se diga con el resto del país. Hoy en día pensamos en la Revolución Islámica como un evento repentino, que cortó la historia de Irán y la del Medio Oriente en tajo en un par de días. Pero como lo vemos ahora, se veía venir desde por lo menos 16 años antes, con la violenta represión de las protestas en Qom. Y durante 1977 y 78 también vimos una oleada de protestas en el país. No fue repentina, no fue absoluta, fue un suave crescendo, empezando con desobediencia civil en las mezquitas y en los bazares, creciendo en las universidades. Pero mientras crecía y crecía, cada vez el Shah se quedaba sin herramientas para detenerla. Buscó quebrarla, obligando al gobierno de Irak para que exiliara a Khomeini, pero le salió el tiro por la culata. El ayatolá viajó de Irak a Francia, donde la prensa occidental estuvo feliz de prestarle todos los micrófonos que quisiera. Si Homero Simpson sí compró la camiseta del ayatolá, probablemente fue en este periodo, donde el ayatolá era un héroe de la democracia. ¿No puedo donar esta camiseta del ayatolá? Khomeini murió hace muchos años. Pero March, sirve para cualquier ayatolá. Ayatolá Nashbuddha, ayatolá Zahedi. En este momento el ayatolá Rasmara y su equipo están consolidando su poder. No me importa quién consolide su poder. Para octubre, llegaban informes alarmantes todos los días al Palacio del Shah. La Universidad de Teherán era básicamente un país diferente, donde el ejército imperial no tenía control y no podía entrar. Las refinerías de petróleo estaban fallando, gracias a paros y huelgas. Paralizados por la indecisión de los altos mandos y con simpatías con los protestantes, el ejército cada vez era más ineficaz. Y mientras tanto, los representantes de Estados Unidos ya estaban viendo al Shah como una causa perdida. Se sentaron por primera vez con Khomeini, algo que tan solo un par de meses antes hubiera sido anatema a la política externa de los Estados Unidos. Consideraban que Khomeini estaba genuinamente interesado en establecer una democracia. La presión internacional dejó de ser en contra de los opositores del Shah y por primera vez empezó a tornarse directamente en contra de la monarquía. Pero mientras en los altos mandos del poder de Occidente y en los altos mandos de la oposición estaban seguros que el resultado sería un retorno a una democracia liberal como la de Mossadegh, en las calles de Irán estaba claro que esto no es lo que se estaba pidiendo. A principios del 78 sí se pedía un retorno a la Constitución de 1906, la que se había establecido como la primera constitución democrática del Medio Oriente, y quizás un referendo adicional para ver si se continuaría con la monarquía bajo el hijo del Shah o si se instauraría una república. Pero para finales del año todo había cambiado. La opinión pública ya no favorecía el retorno de un gobierno como el de Mossadegh, que ellos veían como voluble a otro golpe de Estado. Por el contrario, se estaba pidiendo justicia islámica para el Shah y un gobierno islámico para Irán. Khomeini era el ícono del momento, y los protestantes estaban embelesados con sus propuestas. El Shah, como Mossadegh antes de él, como Mohammad Reza Khan antes de él, y como los Qajar antes de él, se vio acorralado y sin salida, y buscó lo que consideró la mejor opción para el país. Irónicamente, era una coalición con el Frente Nacional. Se reunió con su líder, Shapur Bakhtiar, para nombrarlo primer ministro, en condición de que el Shah saldría en exilio, oficialmente vacaciones, antes de un referendo a favor o en contra de la monarquía. El Shah salió a Egipto el 16 de enero de 1979 con lágrimas en los ojos, sabiendo que era el fin de su régimen, que su cáncer era terminal y que los pocos años de vida que le quedaban los tendría que vivir como siempre había querido evitar, como su padre, como los Shahs Qajar, como un exiliado más.
La propuesta del Shah, mientras tanto, no le dio alas a la democracia en Irán. Bakhtiar y el Frente Nacional no fueron vistos como héroes, sino como traidores que habían quebrado la unidad de la oposición para aceptar cargos públicos. Las protestas no se calmaron después del fin del Shah, sino que continuaron con más fuerza. La clase obrera entera, así como los bazaríes, ahora apoyaban a Jomeini y a la propuesta de la República Islámica, mientras que a Bakhtiar y a los moderados solo le quedaba la lealtad de un pequeño grupo de la clase media que se había sido beneficiado por la Revolución Blanca. Como el Shah, apenas un mes antes, vio que su posición también era insostenible. Renunció al cargo de primer ministro el 11 de febrero de 1979. Khomeini había conseguido el poder absoluto y se convirtió en la única figura del gobierno islámico revolucionario provisional. Eventualmente sería nombrado líder supremo. Y así, en febrero de 1979, el tablero de ajedrez se volcó por completo. El último rey de reyes había huido. Las potencias occidentales observaban lo que pasaba en un estado de shock, y un ayatolá anciano, que había pasado años en el exilio, regresaba a Irán como el dueño absoluto de un país en plena ebullición. El golpe de 1953, la exitosa Operación Ajax, diseñada para asegurar los intereses de Occidente, había producido su cosecha final. Una revolución que no solo derrocaba a un monarca, sino que repudiaba de raíz todo el sistema que lo había sostenido. La traición a Mossadegh no fue olvidada. Se convirtió en el pecado original que alimentó un fuego durante 25 años, un fuego que ahora consumía todo a su paso. Pero una revolución no termina cuando se gana, apenas comienza. Los liberales, nacionalistas y comunistas que marcharon junto a los clérigos pronto descubrirían que su versión de un Irán libre no era la misma que la del ayatolá. El gobierno islámico dejó de ser un eslogan para convertirse en una realidad implacable. ¿Cómo se construye una nación sobre las cenizas de una monarquía milenaria y el resentimiento contra el mundo exterior? ¿Cómo se transforma la furia en las calles en un estado funcional? Y la pregunta que nos trae hasta hoy: ¿cómo ese momento de fervor revolucionario en 1979 moldea directamente las tensiones nucleares, las guerras de poder en el Medio Oriente y los titulares que leemos cada mañana? Esa es la historia del Irán moderno, y de eso hablaremos en el próximo episodio de Señal No Ruido. Muchas gracias por escuchar el segundo episodio de esta serie, y si llegaste hasta el final, espero que sea porque te haya gustado. Volveremos con la tercera y última parte de la historia de Irán entre 1979 y la actualidad. En este podcast escucharon música de diferentes fuentes, todas atadas de una u otra forma a la temática. Todas estas canciones están en el dominio público o tienen licencia Creative Commons. Gracias a los autores por ponerlas en un sistema de derechos de autor que, sin quitarle su autoría, permite la libre reproducción y el libre uso. Este episodio tuvo más fuentes y mucho más variadas que el anterior. Las encontrarán, así como en el anterior, en la descripción del episodio. Si quieren apoyarme en este proyecto, solo necesito su escucha. Sin embargo, si pueden y quieren apoyarme financieramente, lo apreciaría muchísimo. Pueden suscribirse a mi TikTok para mostrar su aprecio. Con tan solo 13,000 pesos mensuales pueden apoyarme ahí. También habilitaré mi página en Substack, donde podemos discutir un poquito más a fondo, y en el futuro podremos abrir la discusión sobre qué temas tratar en otros episodios. Por ahora, fue un gusto continuar en este viaje por la historia con ustedes. Nos vemos la próxima, detectando las señales entre el ruido que nos permiten entender al mundo. Muchas gracias.